Muy buenos días, mis estimados hermanos. Gusto estar con ustedes una vez más, juntos, buscando la presencia del Señor. La mayor y más grande necesidad nuestra es la de permanecer en la presencia de Dios, es la de buscar el poder del Espíritu Santo. Y en estas ocasiones en las que reunidos buscamos a Dios son los momentos en los que Dios ha dispuesto darnos de su Santo Espíritu. Quiero invitarles, hermanos, a inclinar sus rostros. Vamos a orar para iniciar el estudio, la reflexión de la palabra de Dios en esta mañana. Bendito Padre, alabamos tu nombre porque pones en nuestras vidas la necesidad de ti, la necesidad de vivir para tu honra y tu gloria, porque te hemos reconocido como el único Dios y hemos reconocido que ese Dios es la mayor y más grande necesidad de nuestra vida. Por eso, Señor, hoy nos acercamos a ti, pidiendo que tú te acerques a nosotros. Hoy queremos darte honra, gloria, hoy queremos vivir para ti, hoy queremos testificar de tu nombre. Señor, también necesitamos que atiendas esa necesidad espiritual de nuestras vidas. De manera, Señor, que de este encuentro entre usted y nosotros, tus hijos, como resultado de esto, Señor, podamos tener vidas espirituales fuertes, vidas espirituales capaces de resistir las investiduras del enemigo y que al final de cada investidura salir airosos, victoriosos en el nombre de Jesús. Guíanos en la reflexión de tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, desde la perspectiva de Habacuc, desde la experiencia de Habacuc, estamos estudiando la fe en tiempos de crisis. Y hoy analizamos el capítulo 3, confiar sin desmayar. Esta parte vamos a dividirla en dos partes, entre hoy y mañana. Así que Habacuc, mis queridos hermanos, fue un hombre que luchó y luchó a dados. Y en sus tres capítulos, decíamos que en el capítulo 1 él nos desafía a cómo aprender a dudar sin renunciar. Y en el capítulo 2 nos desafía a cómo esperar sin desesperar. Y en el capítulo 3, Habacuc nos desafía a aprender a confiar sin desmayar. Aprender a confiar sin desmayar. Desde el mismo comienzo, el lunes, dijimos que el significado del nombre Habacuc encierra el secreto de lo que fue la experiencia del profeta, porque Habacuc significa tanto el que abraza como el que lucha. Y el secreto para poder sostener la fe en tiempos de crisis es que podamos luchar abrazados de Dios. Es que podamos pelear la batalla, la crisis, sin soltarnos de Dios. Tal como lo hizo Job en la antigüedad. Él experimentó una devastadora crisis en su vida, pero en medio de toda esa situación, él nunca se soltó de Dios y finalmente pudo ver el resultado. Y el fruto de ese resultado fue su fidelidad a Dios. Del mismo modo, el profeta Habacuc va a luchar abrazado de Dios hasta el final. Y vamos a ver los resultados de haber permanecido abrazado de Dios, los resultados de haber permanecido abrazado del Señor. En este capítulo 3, nosotros encontramos cuatro resultados que obtuvo Habacuc
por haber permanecido abrazado de Dios en medio de la crisis. Y el primer resultado que obtuvo es que él descubrió un nuevo fruto en su vida. En segundo lugar, él descubrió un nuevo fervor en su vida. Y número tres, él descubrió un nuevo fundamento en su vida. Y en cuarto lugar, descubrió una nueva fortaleza en su vida. Hoy miraremos los primeros tres frutos de el resultado de luchar abrazado que tuvo Habacuc. Y mañana para mañana estudiaremos el último de esos frutos, de sus resultados. Empecemos entonces con el primer resultado. Habacuc, como consecuencia de haber luchado abrazado de Dios, él pudo experimentar un nuevo fruto en su vida. ¿Y cuál fue ese fruto que él experimentó en su vida? ¿Cuál fue ese fruto que él descubrió en su vida? Fue el fruto de la alabanza. Tal como en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos nos dice que la alabanza es un fruto de nuestra vida, es un fruto de nuestros labios. Aquí Habacuc el profeta florece en todas estas crisis que él está viviendo con un canto de alabanza para Dios. De hecho, mis queridos hermanos, el capítulo 3 del libro de Habacuc es un canto, es una alabanza, es un himno. Cuando Habacuc escribe el capítulo 3, él lo que está haciendo es cantando, él está adorando. Y si miras detenidamente el capítulo, te vas a dar cuenta que, que hay una palabrita que aparece repetida veces en el libro de los Salmos, y es la palabra Selah. Esa palabra Selah es una anotación musical que en los Salmos aparece 71 veces. Entre otras cosas, la palabra Selah se usaba para dividir las estrofas. Es decir, aquí comienza una estrofa, decía Selah, cuando comenzaba la segunda estrofa, Selah. Entonces, mis queridos hermanos, vemos entonces en el capítulo de Habacuc que aparece 4 veces la palabra Selah. En otras palabras, Habacuc capítulo 3 es un canto con 4 estrofas. Y miremos cómo empieza el capítulo 3. En el versículo 1 dice, oración del profeta Habacuc sobre Siginiot. Siginiot, mis hermanos, no es una ciudad, no es un lugar geográfico. Siginiot es una anotación musical que conlleva las instrucciones de cómo debía ser cantada esta canción. Siginiot tiene una connotación exultante, lo que indica que esta canción del capítulo 3 debía cantarse con gritos de victoria. No es lo que él está, lo que Habacuc está escribiendo no es un requiem, no es un canto fúnebre. Habacuc no está cantando un canto de lamentaciones. El capítulo 3 es un cántico de gozo, es un cántico de júbilo, es un cántico de victoria y las consecuencias es un canto de victoria, es porque Habacuc, al permanecer abrazado en el tiempo, descubre en medio de todo lo que vivió, descubre lo que Dios realmente es y lo que Dios significa para él. Note que las circunstancias no han cambiado. Dios tampoco ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma como Habacuc concibe a Dios en su corazón. Ahora ya no trae preguntas, ya no trae dudas. Ahora, después de descubrir que Dios está en su santo templo, lo que él hace es estallar en gozo, estalla en alabanza delante de Dios. Dice el Salmo 41:2, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pero la experiencia de David, como la de Habacuc, no es solamente que Dios me levantó, no es solamente que Dios me sostuvo en ese momento de crisis, sino que además puso un cántico en mi boca, dice. Pero ¿cómo sigue el salmo?
Salmo 43. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. Y esta es justamente la experiencia del profeta Habacuc. Dios lo levantó, lo puso otra vez en el camino y además puso un canto nuevo en su boca. Y esto se convirtió en un testimonio para todos los demás, para que los demás puedan ver o para que nosotros podamos ver cuál es el resultado de permanecer aferrados a Dios, de permanecer abrazados a Dios en los tiempos de crisis, en los momentos difíciles que vivimos, en las experiencias dolorosas que experimentamos. Nosotros no tenemos que darle espacio o dedicar o abrir ese espacio en nuestra mente para la duda. La duda viene, el dolor viene, pero hermano, peléela abrazado de Dios. Pero Habacuc no solamente tuvo un fruto en su vida que fue la alabanza. En segundo lugar, Habacuc descubrió que ahora tenía un nuevo fervor. El versículo 2 del capítulo 3 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer, en la huida, acuérdate de la misericordia. ¡Wow! ¡Qué fervor el que tiene el profeta! Así que lo que vemos aquí es que surge de lo más profundo del corazón del profeta y eso que surge es un nuevo fervor. Él dice, Señor, yo he oído tus palabras y tuve temor. Lo primero que él sintió fue un profundo, reverente temor delante de Dios cuando escuchó su voz. Y en el versículo 16 él dice, hasta el núcleo de mi personalidad quedó bajo conmoción cuando escuchó a Dios. Él comienza ahí frente a Dios, enojadito, sin comprender. Decimos por acá, bravito, delante de Dios. ¿Por qué te escondes? ¿Cuándo? Pero ahora conmovido está sus extrañas de escuchar a Dios, porque él se dio cuenta que estaba en su presencia. Y esto despierta la presencia de Dios en la vida del hombre, despierta fervor, el fervor por ver su obra terminada, el fervor por ver que los tiempos, mis queridos hermanos, sean tiempos para glorificar a Dios. Sabes, el profeta Habacuc tomó conciencia de algo que nosotros hemos perdido y es la posibilidad y la capacidad de reconocer que no hay una necesidad mayor para nosotros, para nuestras familias, para nuestras vidas, que no hay una necesidad mayor para la iglesia, que la necesidad de que Dios vuelva a ser Dios en nuestra vida. Necesitamos desesperadamente una intervención de Dios que convierta nuestros corazones, que nos vuelva a Él con todo nuestro ser, que despierta en nosotros el fervor que tiene el profeta ahora. Ese fervor que él dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Necesitamos ese fervor, iglesia. Necesitamos ese fervor, pueblo del Señor. Y eso se consigue si nos abrazamos de Dios cada día. Así que el profeta tiene un nuevo fruto en sus labios, que es la alabanza, y tiene un nuevo fervor en su corazón. Pero en tercer lugar, el profeta tiene un nuevo fundamento en su experiencia. Y esto es lo que va a decir ahora desde el versículo 3 hasta el versículo 15. Todos esos versículos describen ese fundamento. ¿Y cuál fue el nuevo fundamento sobre el que el profeta se apoya? Este fundamento no son las circunstancias. Ahora él no está apoyado sobre sus circunstancias.
Él ahora se va a apoyar en la fidelidad de Dios. Dios siempre es fiel. Todo lo que él va a decir ahora en los próximos versículos de esta canción de 4 estrofas es un largo recorrido por la historia del pueblo, desde la salida hasta que entraron en la tierra prometida. En esos versículos, él hace todo ese recorrido y él va viendo los actos salvíficos de Dios en la historia. Y de una u otra manera, él está diciendo es que Dios siempre, siempre ha sido fiel. Él dice, él estuvo cuando cruzamos el Mar Rojo. Él estuvo presente cuando estuvimos en el desierto, en el Sinaí. Él estuvo presente cuando tuvimos que luchar con naciones que eran más poderosas y más grandes que nosotros. Él estuvo con nosotros cuando teníamos sed. Estuvo con nosotros cuando tuvimos hambre. Él estuvo con nosotros cuando estamos en la tierra prometida. Él nos acompañó en todo este periplo. Él nunca nos abandonó. Y si Él hizo eso una vez, Él lo volverá a hacer. Si una vez lo hizo en el pasado, hoy lo volverá a hacer en el presente. Él va a estar con nosotros, Él va a caminar con nosotros, estará en toda la crisis, estará cuando falte el alimento, cuando falte el hambre, cuando falte la salud, cuando falte la compañía. Él va a estar en la soledad, Él va a estar con nosotros cuando tengamos que atravesar el Mar Rojo, cuando tengamos que atravesar el desierto. Él va a estar con nosotros, lo prometió, ya lo hizo y lo volverá a hacer. Dios siempre es fiel. Por eso, hermanos, el fundamento en la vida del profeta no está en las circunstancias. Las circunstancias son volubles, son cambiantes, son inseguras, pero la fidelidad de Dios permanece firme para siempre. Por eso cuando usted y yo afrontamos momentos de crisis, momentos de dificultades, debemos como el profeta Habacuc permanecer abrazado de Dios. Y vamos a comprobar también esa verdad, que su fidelidad es suficiente para sostenernos. Sabes, la celebración central en la fe cristiana es recordar el sacrificio de Cristo. Y de ese modo, al igual que el profeta Habacuc, cuando recordamos los actos salvíficos de Dios en el pasado, y el profeta pudo decir, si Dios hizo esto por nosotros en el pasado, ¿por qué no hará algo igual en el presente? Es el mismo pensamiento que rescata el apóstol Pablo en la carta de Romanos, de este pensamiento de Habacuc en Romanos 8. Él dice, si el Señor no nos mezquinó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Este pensamiento de Pablo es rescatado del capítulo 3 de Habacuc. Si Dios fue fiel en el pasado, está diciendo, Él seguirá siendo fiel. Si Dios nos entregó a su Hijo, ¿por qué no nos va a acompañar ahora? ¿Por qué no estará con nosotros ahora? Sí, mi estimado hermanos, Dios ya estuvo con nosotros en el pasado y lo estará con nosotros en el presente. Así es que esta mañana hemos visto las tres cosas que el profeta Habacuc describió ya en el Salmo capítulo 3, en el capítulo 3 de Habacuc, un cántico de alabanza. Así que el profeta tiene un nuevo fruto en sus labios, es la alabanza, tiene un nuevo fervor, el temor al Señor, y tiene un nuevo fundamento, la fidelidad de Dios. Mi estimada iglesia, mis estimados hermanos, Dios ha sido fiel. Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso vamos a superar esa crisis. Vamos a pelear. Dios ya estuvo con nosotros. Miren, no hay que temer del futuro, dice la sierva, a menos que olvidemos cómo el Señor nos ha guiado en la vida pasada.
Él ha sido ayer, lo será hoy y también lo será mañana, porque Dios es fiel. Vamos a abrazarnos de Dios, vamos a creer en su fidelidad y vamos a esperar en el Señor. Lo vamos a hacer, ¿verdad que sí, hermano? Vamos a confiar. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Celestial, el problema es que somos volubles. El problema es que nos soltamos de tu brazo. El problema es que nos, sin sostenernos de Cristo. Pero hoy, Señor, vamos a pelear abrazado de Cristo. Queremos descubrir las maravillas. Queremos descubrir lo que descubrió el profeta, ese cántico. Queremos descubrir, Señor, la fidelidad tuya en nosotros. Permítenos quedar abrazados de Cristo Jesús. La crisis que vivimos, esas crisis que nos agobia, esas crisis que nos desalienta, crisis que se torna una carga en nuestra vida. Padre Celestial, hoy la vamos a llevar abrazado del Señor. Y mañana no nos vamos a quejar más de la crisis. Mañana no vamos a llorar más por la circunstancia. Mañana vamos a alabar tu nombre por tu presencia. Quédate con nosotros. Y gracias por hablarnos esta mañana. Lo pedimos en Jesús. Amén y amén.